Buenas tardes. Quiero invitarle a que vaya abriendo su Biblia, aunque en la pantalla van a aparecer los textos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Voy a hablar en esta enseñanza sobre el tema el cristiano y la calidad moral, la excelencia moral. Y vamos a leer segunda de Pedro 1:5. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud añade conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo está enumerando una serie de cosas que debemos de desarrollar en nuestra vida cristiana. En el versículo 3 y 4 del mismo capítulo, que es el contexto anterior a lo que leímos, allí el apóstol Pedro nos muestra cómo es que Dios nos ha dado todo para que nosotros podamos desarrollar eso que ahora nos toca a nosotros desarrollarlo. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios, en la devoción a Dios, las cosas espirituales, la madurez, el desarrollo, etcétera, el crecimiento. Dice, todo esto nos ha sido dadas por su divino poder, ya nos las dio, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero que noten cómo el apóstol Pedro dice que esas promesas que Dios ahora nos ha dejado después de haber creído, nos van a ayudar a vivir la vida, la clase de vida que Dios mismo tiene, dice, al participar de su naturaleza divina. Pedro, en este caso, nos está diciendo que, puesto que Dios en Cristo ya hizo su parte, que fue la parte más importante, murió por nosotros en la cruz. Y nosotros, al creer el mensaje del Evangelio, ahora, como creyentes, tenemos que ser diligentes en cultivar y desarrollar una vida espiritual, cuyos rasgos son los que nos acaba de describir el apóstol Pedro. A vuestra fe añádanle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Ahora bien, ¿quién va a desarrollar todo eso? ¿Dios o nosotros? Nosotros, porque sabemos que la salvación es para todo aquel que cree. Sin embargo, Él no forzó a nadie para convertirse a Él o para que creyera en Él, no. Y de esa misma manera tampoco Dios va a forzar a nadie a desarrollar eso que ya es nuestra responsabilidad hacerlo. Él ya nos salvó, Él ya nos trasladó las tinieblas a su luz, y ahora espera Él que nosotros nos involucremos en desarrollar estos rasgos del carácter. Puesto que ya Dios hizo su parte, entonces ahora nosotros debemos de poner nuestra parte. Por eso dice Pedro en 2 de Pedro 1:5, vosotros también, vosotros los creyentes también, nos incluye a todos, poniendo toda diligencia. Aquí esta palabra poniendo significa hagan su parte en el griego.
O sea, como Dios ya hizo su parte, la más importante, en Cristo al morir por nosotros, ahora ustedes van a poner su parte en el desarrollo de su madurez. O sea, no somos robots que nos programó ya, nada más por programación, ya somos parecidos a Jesús. No, tenemos que poner nuestra parte según el texto, es lo que dice. Entonces Pedro dice que debemos aplicar todas nuestras energías para desarrollar esa serie de cualidades que acaba Pedro de describirnos, que acabamos nosotros de leer. Por eso dice, ahora ustedes, Dios ya hizo su parte, les dio promesas, ahora ustedes van a poner toda diligencia. Diligencia significa dedicación, celo, darse prisa en hacer algo. Entonces ustedes van a añadir con celo, con diligencia, por esto mismo dice, añadid. ¿Quién es el que va a añadir? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los que vamos a añadir a nuestra fe, ¿qué? Virtud. Nosotros somos los que vamos a trabajar en eso. Entonces Pedro hace esta lista que ya describimos y nos da a entender que estas cosas no se reproducen automáticamente en la vida de un cristiano, no. Requieren arduo trabajo de parte nuestra, porque la fe tiene que ir más allá de creer. La fe debe traducirse en acciones que nos van a ayudar a desarrollar nuestro carácter cristiano. Debemos de recordar Santiago 2:14, que ya hemos estudiado, cuando dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, no hay una demostración de que realmente eres una persona salvada si no tienes obras, ¿sí? Si no tienes dominio propio, si no hay conocimiento y muchas otras cosas más. ¿Podrá la fe salvarle? Pues no, tiene que haber evidencias de la fe. Como las evidencias que mostró Abel, que nos dice Hebreos 11:4, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, su fe se demostró en lo que hizo. ¿Qué hizo? Añadió a su fe una acción. Ofreció a Dios mejor sacrificio. O como en el caso de Enoc, que dice que por la fe, Hebreos 11:5, fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, se lo llevó, lo arrebató. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, Enoc añadió a su fe acciones que agradaron a Dios. Y Dios se lo llevó. Lo mismo sucedió con Noé. Lo que hizo Noé fue demostrar su fe construyendo un arca, ¿sí? Por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, él tenía fe, pero añadió a su fe acciones que demostraron que él creía en Dios. ¿Quién construyó el arca? ¿Dios o Noé? Ahí está. ¿Quién ofreció el mejor sacrificio? ¿Dios? En el caso de humano, pues, ¿Dios o Abel? Abel. ¿Quién caminó con Dios? O sea, ¿Dios lo hizo como un robotito que caminó para que lo agradara? No. Él fue de su libre voluntad y su libre decisión. Y él decidió caminar 365 años que vivió en esta tierra agradando a Dios. Por eso en 2 de Pedro 1:5, que son los textos que estamos estudiando, dice Pedro, vosotros también, todos, cada uno de nosotros, poniendo su parte, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Digan todos virtud. Bueno, virtud, ¿qué significa aquí? O sea, tenemos ya una fe, una confianza plena en el Señor, que nos salvó, que nos acerca a Él. Tenemos pues confianza en que Él oye nuestras oraciones, y esa fe tiene que ser alimentada para poder demostrar que es la verdadera fe.
Entonces, hay que añadir a la fe virtud. ¿Qué significa virtud aquí? La palabra griega que traduce virtud es arete, que quiere decir excelencia. Dice el diccionario que significa, que habla de excelencia moral, lo que podemos también definir como calidad moral. Y también habla de valor para hacer las cosas. En la versión Dios habla hoy y en la versión Palabra de Dios para todos, donde dice añadid a vuestra fe virtud, ahí esas dos versiones traducen virtud como buena conducta y tiene mucho sentido. Y cuando la definición de arete es valor para hacer las cosas, habla de, también tiene la idea de poder. Es decir, que alguien que tiene calidad moral tiene autoridad para enseñar, para decir, para reprender. Pero yo quiero enfocarme en lo que es la excelencia moral como la virtud que debemos de añadir a nuestra fe, que son acciones que demuestran que somos hijos de Dios. Le voy a poner unos ejemplos en la Biblia. Daniel era un hombre con calidad moral. ¿Qué significa esto? Que era un hombre íntegro, trabajador, honrado, pero un día Daniel fue acusado delante del rey Darío, pero las acusaciones eran falsas. Y esas acusaciones provocaron que el rey lo echara al foso de los leones. Y fue echado al foso de los leones. Pero Dios lo libró. Y miremos lo que el mismo Daniel dice en el capítulo 6, versículo 22 del libro de Daniel. Testificando, él dijo: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él, o sea, ante Dios, fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mira, para que alguien pueda decir esas dos expresiones, ante Dios yo era inocente, sabiendo que Él todo lo conoce, todo lo sabe, y aún delante de ti, para poder decir delante de ti, rey, yo no he hecho nada malo, tiene que haber una vida previa de acciones justas, ¿entiende? En otras palabras, de calidad moral para decir, yo soy inocente. Porque si, por ejemplo, tú vas a cualquier prisión, y yo he hecho, eso lo he comprobado, platicando a veces con los presos, ¿y por qué estás aquí? Todos son inocentes. No, yo no hice nada, estoy aquí, se equivocaron. Hay algunos inocentes, ciertamente, pero pues, la mayoría no lo son. Ahí están, pero dicen, no, yo no hice nada, y se justifican. Entonces, jamás, miren, este pasaje, o este versículo, este episodio en la vida de Daniel, nos enseña una cosa muy importante. Sígame con atención. Así como a Daniel, siendo él un hombre de calidad moral, no pudo evitar que lo acusaran falsamente. Desgraciadamente, así son las cosas en este mundo por nuestra imperfección. No podemos evitar las descalificaciones que los demás hagan de nosotros. Por ejemplo, yo pensando en este principio extraído de este pasaje de Daniel, yo dije, no, de verdad, pues él era un hombre íntegro, etcétera, y él tenía calidad moral para decir, yo soy inocente. Ciertamente lo era, pero no pudo evitar que lo acusaran falsamente. Y es algo que no podemos evitar, hermanos. Yo, por ejemplo, pensando en cosas que a veces dice la gente, pues para algunos soy el anticristo, para otros soy espía del Vaticano. De verdad, se lo digo así, gente que opina de mí. La última que me acaban de decir es que yo soy un dictador, que los tengo a todos ustedes asustados. Miren nomás, todos están asustados.
Pero me dijeron, no, si ya supimos que tú pisoteas a la gente. Así me dijeron. Los que están a tu alrededor han testificado que tú eres un dictador. Y yo, híjole, pues tengo añales trabajando con los mismos. Pero bueno, eso es algo que no podemos evitar, hermanos. Ahora, hay algo muy importante también tomado de este pasaje de Daniel. En realidad no debemos de preocuparnos la opinión que los demás tengan de nosotros. ¿Por qué? Porque pues imagínate, yo sé que aquí mismo tienen opiniones diferentes de unos de otros, de mí mismo, y a lo mejor hasta yo de ustedes. Pero eso no debe preocuparnos sobremanera. ¿Por qué? Porque en nuestras apreciaciones nos podemos equivocar. ¿Están conscientes de eso? ¿Ustedes creen que yo soy el anticristo? Pero algunos creen que sí. Bueno, evidentemente pues están equivocados. Yo no soy el anticristo, imagínense. Entonces, ¿qué debo de hacer? No preocuparme, porque no puedo evitar que los demás tengan opiniones sobre nosotros o sobre uno. Lo que debemos de preocuparnos es la opinión que Dios tenga de nosotros, porque a fin de cuentas el único que conoce el corazón, el único que conoce las intenciones del mismo corazón, el único que conoce las acciones en público, en privado, Dios es el único que sabe lo que tú haces cuando estás solo. Él es el único que sabe lo que haces cuando estás en tu casa con tu familia. Él es el único. Y en realidad la opinión que nos debe de preocupar es la opinión que Dios tenga de nosotros. ¿Qué opina Dios de nosotros? ¿Qué opina Dios de mí? Podemos tener cierta apariencia para que la gente opine bien de nosotros, pero déjenme ponerles un ejemplo de esto. Job, capítulo 1, versículo 8. Job, no cabe la menor duda, era un hombre de excelencia moral, de calidad moral, de conducta irreprensible. Sin embargo, también fue acusado falsamente por sus amigos. Pero vamos a ver lo que Dios opinaba de Job. Dice en Job 1:8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto significa varón íntegro. Mira lo que Dios está diciendo de Job, varón recto, dice. Varón temeroso de Dios, y Job es un varón apartado del mal. ¿Qué les pareció eso? ¿Por qué Dios dijo eso de Job? Porque lo conocía. Y esa era la opinión, y la opinión de Dios es totalmente objetiva, certera y verdadera. Los demás se pueden equivocar en sus juicios contra uno. Nos podemos equivocar nosotros también en nuestros conceptos y opiniones de los demás, pero Dios no. De tal manera que nos debe pasar a segundo término la preocupación de qué piensa la gente de mí. La gente que no tiene a Dios, o la gente del mundo que decimos, ellos están muy preocupados cómo se ven cuando se visten, porque ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo se ven? ¿Qué clase de ropa traen? No, yo quiero de marca para que, ay, si no, para provocar buena impresión y que la gente hable bien de mí. Imagínate darle gusto a la gente. En primer lugar, te sale carísimo. Y en segundo, no le vas a dar gusto a nadie. Y hay una máxima dentro de la moda lo que te acomoda. Pues, ¿qué tienes que andarle dando gusto a la gente con cómo vistes para que opinen bien de ti? Eso es tan superficial. Deberíamos de preocuparnos qué opina Dios de nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes harían este ejercicio espiritual? ¿Cuántos de ustedes se atreverían a ir con Dios y a decirle: Señor, ¿qué opinas de mí? ¿Cuántos lo harían? 1, 2, 3. Los cuento con los. ¿Qué pasó? Los demás
no le saquen, como dicen por allí. Bueno, pues es que se trata de añadirle a nuestra fe que virtud, excelencia moral. Entonces, si tú, cualquiera de nosotros va con Dios y le dice: Señor, yo sé que tú tenías una opinión de Daniel, de Enoc, de Abraham, de Moisés y de Job. Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Quieres que te diga una cosa? Te voy a decir la verdad. Porque Dios no quiere quedar bien con nadie. Dios no está viendo: ay, a ver qué piensan de mí mis hijos. No, Él es Dios, Él es absoluto. Y te va a decir lo que piensa de ti. Ahora vamos a imaginar, vamos a echar la imaginación a volar. Ahí está alguna hermanita por allí, y va con el Señor. Señor, el pastor dijo: yo quiero que tú me digas, quiero hacer ese ejercicio. ¿Qué piensas de mí, Señor? Y nomás le hace así como: ay, ¿verdad? Así como: Señor, ¿qué opinas de mí? Y el Señor te va a decir, y quizá te diga: mira, lo que pienso de ti es que eres muy chismosa. Necesitas aprender a controlar tu boca. ¿Ya viste todo lo que provocaste en la escuela? No, pero no, conmigo no te puedes justificar. Fue tu lengua. Mira, quiero que conectes el cerebro con tu boca. Antes de hablar, conéctalo, piensa lo que vas a decir. Tanta metida de pata, hija, no me da mucha gloria. Las hermanas, algunas. Probablemente yo no lo sé. No, es que nos va a decir lo que piensa de nosotros. ¿Sí? Señor, ahí está otro hermano. Señor, dime la verdad. Como si Dios mintiera. ¿Qué piensas de mí? Mira, ¿de verdad quieres que te diga lo que pienso de ti? Sí, Señor, dime. Dice: mira, yo te he bendecido, pero eres bien agarrado. No sueltas. No eres generoso. Y ¿sabes una cosa? No me estás reflejando. ¿Yo codo? Sí. Yo te he bendecido de más y tú no has sido capaz de ayudar al que viste que no tenía hambre. Entonces esa es la opinión que tienes de mí. Sí, que eres bien cocodrilo. Dios no tiene ningún empacho en decirnos la verdad, como no lo tuvo cuando dijo la verdad sobre Enoc, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre Daniel, sobre todos los hombres. Cuando fallaron también les dijo lo que opinaban. Entonces, a fin de cuentas, lo que nos debe de preocupar es lo que Dios piensa de nosotros, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar, porque Dios siempre nos va a hablar con la verdad. Y generalmente lo hace a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la predicación, ¿sí? A través de tu comunión con Dios, siempre nos va a decir. Y nosotros tenemos que apuntalar eso para poder añadir a nuestra fe virtud, calidad moral, excelencia moral. Proverbios 31 es un cuadro muy descriptivo de lo que se conoce como la mujer virtuosa. No vamos a leer todo el capítulo, pero la calidad moral de esta mujer que describe aquí la hizo una mujer excelente en todas las áreas de su vida, porque según Proverbios 31 dice que esta mujer era una mujer sabia. Una mujer sabia. O sea que sí conectaba el cerebro con la boca y se conducía con sabiduría. No era necia, era sabia. Era una mujer previsora. Dice que antes de llegar el invierno le fabricaba suéteres abrigadores a sus hijos. Previsora. Dice que era una mujer confiable, que su marido confiaba en ella. Dice que era una mujer trabajadora, de un espíritu afable, amable. Dice que era generosa, porque aún repartía a los demás de lo que Dios le daba a ella. También dice que era una buena administradora. Dice que era cuidadosa de su casa, que no era nada fodonguita.
Era cuidadora de su casa, la tenía siempre impecable la casa, bien limpia. ¿Están oyendo? Cuidaba a sus hijos, era temerosa de Dios. Oiga, esta mujer cuando hablaba, la respetaban. Aún dice que los hombres cuando la miraban, la respetaban. Su marido dice que la alababa, significa la respetaba. Entonces la calidad moral habla de la calidad de vida que se vive. Y que cuando alguien dice o hace algo tiene calidad moral y es respetado, porque la gente sabe y dice, no, es que esa mujer cuando enseña de respetar al marido, hazle caso porque ella respeta al marido. ¿Me estoy explicando? Ahora, Jesús, por otro lado, él reprobó la calidad moral de los fariseos. No la aprobó. Y miren lo que dijo en Mateo 23:1. Dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, o sea, a todos les habló, diciendo, en la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza de Moisés, que era fundamentalmente los 10 mandamientos que Dios le había entregado en el monte Sinaí, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ese es su fundamento. De eso es lo que hablan ellos, de la ley que Dios le dio a Moisés. Está diciendo Jesús. Versículo 3. Así que, por consiguiente, como es palabra de Dios, dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Porque era la palabra de Dios. Pero luego mira lo que viene en el versículo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, algo estaba mal en las vidas de estos escribas, de estos fariseos, cuya responsabilidad era estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, enseñarla al pueblo, pero también ellos estaban incluidos para vivirla. ¿Entiende? Entonces Jesús les dice, ellos cuando les enseñen acerca de los mandamientos de la cátedra de Moisés, hagan lo que les dicen porque es palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque muchas veces cuando encontramos a alguien que no tiene calidad moral, lo descalificamos. Pero si está dando un buen consejo, toma el buen consejo, pero no hagas lo que él hace. ¿Me expliqué? Porque luego, no lo hago, pues mira, él no lo hace. No. Alguien dijo, no esperes que el otro sea buen cristiano para entonces tú poder ser un buen cristiano. No, tú sé buen cristiano. Dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y aquí ya está refiriendo a esas enseñanzas que ellos habían añadido a la ley, como lavarse las manos, hacer rituales que Dios nunca dijo, o darle otro significado, ¿sí? Dijo, estos atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mira qué listos. Ajá. Y tenían tan mala reputación, hasta la fecha, los fariseos tienen tan poca credibilidad que cuando alguien quiere catalogar a alguien o le pone un adjetivo así como para decir, no seas hipócrita, fariseo te dicen. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que proyectaba un fariseo, dice y no hace. Quiere el aplauso, Jesús dijo, no, ustedes no sean como los fariseos, cuando oren, háganlo en secreto, no se paren en la esquina. ¡Oh, Padre! Así oraban. Tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Cuando des algo a un necesitado, cuando des una limosna, no toques trompeta, miren lo que estoy dando, y con el cheque de 3 metros, ¿verdad? A Televisa, así, tómenle la foto. No, dice, tú hazlo en secreto acá, no se tiene que enterar nadie. No sean hipócritas, están aparentando ser lo que no son, y eso es lo que el Señor condena. Entonces, como el Señor sabe
nuestras vidas, Él sabe el nivel de calidad moral que cada uno de nosotros tiene. Pero aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque alguien sin calidad moral que pretende corregir y enseñar a alguien, pues ¿qué cara tiene de hacerlo? ¿Me explico? Eso es lo que el Señor está tratando aquí. Ahora, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1, donde Jesús advierte a sus discípulos a que si no tienes calidad moral, no puedes corregir a nadie. Si no hay calidad moral para juzgar a otros sus malas acciones, no. Por ejemplo, ¿qué calidad moral tiene un borracho para irle a decir a otro borracho: oye, compadre, ya no te emborraches? El otro: ay, compa, le va a decir: ay, compadre, el burro hablando de orejas, dicen. Si tú eres un adúltero, se supone que no debe de haber de esos aquí, ¿no? Pero ya ven. Y ves que un amigo tuyo muy querido de pronto se enrola por allí y tú dices: ay, está cometiendo un grave error, dice. Y vas y tú le dices: oye, compadre, ¿cómo se te ocurrió meterte con otra mujer? ¿Qué te va a decir tu amigo? Ay, ¿tú qué me vienes a decir si tú haces lo mismo? En otras palabras, no tienes calidad moral para venir a decirme. Entonces se pierde credibilidad, no hay confianza. Y así como los fariseos, que hasta la fecha se oye fariseo, es alguien que no se le tiene confianza, es alguien que dice y no hace. Y esto me recuerda a la pues mala, yo diría no mala, malísima reputación que tienen, no todos, hay sus honrosas excepciones, de los políticos. Cuando tú oyes hablar a un político que está en campaña, que dice: yo sí les voy a pavimentar las calles, lo primero que haces es, y volteas a ver a tu esposa: ¿estás oyendo? Le haces, y yo sí, si tú votas por mí, y yo voy a aumentar el salario, y yo voy a hacer lo otro, y tú te quedas. Y no falta quien diga: son políticos. ¿Por qué? Porque están tan desprestigiados. No todos, hay honrosas excepciones, pero en realidad muy poca de la población tiene confianza en las promesas de los políticos. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Mire, desde que me acuerdo, tengo 60 años de edad, aunque se me ven 40, como de 40. Y desde que yo era niño, mi padre le gustaba la política y todo eso, y él veía programas políticos o leía, y yo le preguntaba, y de ahí creo que estoy al tanto pues de la política. Y desde que yo era niño, he escuchado lo mismo de siempre. Ahora, los políticos no son igual en todos los países. Hay países donde los políticos, por ejemplo en Suecia, entramos a ver el parlamento allí y te dejan entrar para ver, y estaba una guía de turistas y Tony Martín del Campo le preguntó: oiga, ¿y aquí en Suecia cuando un candidato a alcalde, gobernador o hace sus promesas al pueblo, si no las cumple, ¿qué le hacen? Inmediatamente se le destituye? O sea que el político en ese tipo de países, por eso son países, les llaman del primer mundo, donde las cosas funcionan mejor. Dice, porque el político que llega a una alcaldía, una gobernatura, etcétera, hace su propuesta, sus promesas, y una por una tiene que cumplirlas. Y si no las cumple, conforme él prometió, lo echamos fuera. Y nomás nos quedamos viendo así, y otros 2, 3 aztecas que andaban ahí, nomás nos miramos y así, nomás suspiramos. Así como, porque sabemos que aquí no pasa nada. Eso es muy lamentable, ¿no?
Yo les he comentado que cuando ando así en países que no es el mío, México, la gente pues, te escucha hablar, ¿no? Y tiene uno su peculiaridad en el timbre y todo. Y inmediatamente cuando uno habla, estás en una tienda y voltean y te preguntan, ¿de dónde eres? Yo ya me la pienso. Aunque ahora con esto del grito de independencia te vuelve a salir lo patriótico, ¿verdad? Pero luego me acuerdo de cómo somos en realidad y se me pasa. Pero la verdad, hermanos, miren, en cuanto digo de México, lo primero que dicen, ay, que en México son muy corruptos, ¿verdad? No, la verdad, a mí sí me da vergüenza. Y sí a veces evado de dónde. Pues a ver, ¿de dónde soy? ¿De qué tengo cara? Pues de nopal. No sé. No, y sí evado, porque la famita que tenemos, hermanos, pues déjeme decirle, la famita que han agarrado los cristianos del siglo XXI, ay, se quedaron muy serios. Primero jajaja y ahora la famita que hemos agarrado los cristianos no es muy buena, ¿eh? Es más, ahora el oficio de pastor tan honroso que es servir a Dios, imagínate, ahora ya también se la piensa uno para decir, ¿y usted a qué se dedica? Doy consejo familiar. Porque si digo pastor, los que se roban el dinero, los que le sacan el dinero a la gente. ¿Todo por qué? Porque no hay calidad moral, no hay añadidura a la fe, no hay virtud, no hay ese añadir excelencia, calidad moral, no la hay. Mateo 7:1, Jesús advierte a sus discípulos sobre la falta de esa calidad moral para juzgar a otros y les dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Ok, si leemos hasta ahí no vamos a poder entender el pensamiento de Jesús. Porque si lo leemos nada más versículo 1 y 2, parece decir como que no le corrijas a nadie una conducta errónea porque tú no debes de juzgar. Entonces si ves a tu hijo que le respondió mal a la maestra, juzgar aquí significa discernir para corregir una acción errónea. No habla de juzgar para condenar al infierno, eso es solamente Dios, nosotros no. Entonces si no leemos completo nos quedamos con una parte de lo que el Señor Jesús dijo, pero errónea, que aparenta decir, no le corrijas a nadie, porque no juzgues. Se fijan, este es un dicho que ahora es muy entre los cristianos de hoy, cuando hay una violación a la palabra de Dios, hasta herejías, y alguien dice, no, estás equivocado, no juzgues, es lo primero que dicen, tú cállate y no juzgues, porque entienden que al leer no todo el pensamiento de Jesús, sino solo esa parte, parece decir eso. Pero sigamos leyendo para ver qué quiso decir Jesús. Dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mira, aquí la metáfora de paja y viga significa los errores o aún los pecados. Y aquí paja en el ojo de tu hermano se ve de este tamañito en la enseñanza de Jesús. Se ve de este tamañito, contrario al que está juzgando al de la paja, que está haciendo lo mismo, que está reprendiendo al de la paja, su pecado o su error, lo está reprendiendo, pero él está haciendo lo mismo. Y el Señor metafóricamente dice, en ti es peor, en el otro es una paja en su ojo, y en tu ojo es una viga de este tamaño. Dice en el versículo 4, ¿o cómo dirás a tu hermano,
déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y miren la opinión de Jesús. Versículo 5. ¿Cómo le dice? Hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque quería corregir algo en alguien, pero que él mismo lo estaba haciendo. Volvemos al ejemplo del borracho. El borracho que pierde toda la noción y amanece tirado, y después ya cuando se la cura con una michelada y ya está más o menos compuesto, y luego ve al amigo o ve al hijo que se emborracha. No te emborraches, no seas hipócrita, borracho. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, Él no está prohibiendo corregir o corregirnos los unos a los otros. Así sea un chofer de la ruta, no sé qué, que se sube un viejito y órale viejo, órale rápido, llevo prisa, o mejor bájese, como uno que le dio un puntapié a un señor. Entonces, claro, las cosas están tan difíciles como para intervenir ahora, ¿no? Pero es una acción incorrecta, ¿no es cierto? Bueno, entonces si alguien se levanta y le dice, oye, cálmate, ¿por qué haces eso? No debes hacer, es un anciano, déjalo que se suba, espérate, respétalo. Bueno, es una corrección justa, ¿no es cierto? Pero resulta que este que está corrigiendo le da patadas a su esposa. Eso es a lo que se refiere Jesús. No tienes calidad moral para reprender al chofer de la ruta, no sé qué, en Guadalajara. No tienes calidad moral. Más bien, añádele a tu fe virtud. Arregla tus conductas. Porque mira, dice en el versículo 5, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, arregla tu situación. Si tú quieres corregir en los demás conductas incorrectas, corrige las tuyas primero. Si tú eres tacaño, volviendo a ese ejemplo, y tú ves que alguien está bendecido por Dios y ambos ven una necesidad, tú no tienes, pero el otro sí, tú le dices, oye, qué tacaño eres, qué mala onda, que Dios te ha bendecido y que no sé qué. Pero tú a la vez eres tacaño cuando tienes, o sea, no hay calidad moral. ¿Me estoy explicando? Para decirle a alguien que corrija. No, el Señor dice, corrige primero, saca primero la viga de tu propio ojo. Ponte a cuentas con Dios, dile, Señor, ayúdame, quiero añadirle a mi fe acciones virtuosas. Quiero dejar de mentir, quiero dejar de enseñorearme, o quiero dejar de maldecir, o quiero dejar de aborrecer o de odiar. Entonces, una vez que arreglas tu asunto con el Señor y perdonas al que te ofendió, y de pronto te encuentras a alguien que lo miras con amargura, se siente ofendido, tú tienes calidad moral para ir y decirle, ¿sabes una cosa? Perdónalo. No, pero es que no. Y entonces tú le empiezas a explicar, es que mira, es que el Señor dice esto, además daña tu espíritu, tu corazón. Entonces, no, pero ¿y tú qué? Mira, yo estuve amargado, pero ahora yo, en el nombre del Señor, arréglate, cambia ya esa actitud. Ya tienes calidad moral para hacerlo. ¿Me estoy explicando? Antes no. Entonces, esto nos va a llevar, como dijo Pedro, Dios ya nos dio grandísimas promesas, pero ahora vosotros añadid a vuestra fe virtud. A la virtud o a la calidad moral, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia y etcétera, etcétera. Y así es como vamos creciendo, hermanos. ¿Sí? Entonces termina Jesús diciéndole, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, una vez que ya arreglaste tu situación, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, entonces le vas a poder ayudar, pero con calidad moral para hacerlo. Una vez, hace unos años, en una reunión de pastores, yo les pregunté, pastores, ¿ustedes desean que sus ovejas sean fieles con sus ofrendas y diezmos para que la obra de Dios
siga pues adelante y no se detenga. ¿Cuántos de ustedes están detenidos en proyectos, en enviar misioneros porque las ovejas no son fieles en sus diezmos y ofrendas? Y levantaron la mano. Sí, yo batallo, decían. ¿Ustedes quisieran que sus ovejas fueran fieles en diezmar y en ofrendar? Y todos dijeron, sí, amén. Entonces les dije, ¿y cuántos de ustedes diezman? Y se quedaron callados. Les digo, miren. A ver, con sinceridad. ¿Diezman? Empezaron así. Y dije, caray, algo anda mal aquí. O sea, yo me paro aquí el domingo a decirles que sean fieles en sus diezmos y ofrendas. Y resulta que yo no diezmo, ni ofrendo. Mira, qué bonito pastor. ¿Cómo lo llamaría Jesús? ¿Qué opinaría Jesús? ¿Cómo los llamaría? O sea, ¿cómo se exige si uno mismo no lo hace? Imposible, no va a pasar nada. Pero eso sí, llega el domingo y se para el pastor y se van a ir al infierno los que no diezman. Infieles. Y ya Dios me reveló. Y hasta se le salta la vena aquí. Unos gritotes que pegan por los que no diezman y él no lo hace. No. ¿Qué calidad moral tiene un pastor que no da? ¿Qué calidad moral tiene de decirle a la gente, o aún de regañarlos o de exigirles que ellos den? Ninguna. Ahora, miren, estoy poniendo ejemplo también de pastores, o sea, para que la balanza se equilibre, porque tiene que ser uno autocrítico también, ¿sí o no? Tenemos que ser autocríticos, analizarnos nosotros mismos. No siempre las ovejas son las que son descarriadas, también habemos pastores que de cuando en cuando ahí se descarrían algunos. No, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver bien para poder ayudar al otro, y le sacas la paja de su ojo. El apóstol Pablo entendía el mismo principio y también reprobó la calidad moral de los judíos. Fíjate, los judíos, ellos decían que por ser el pueblo elegido de Dios, ellos eran favorecidos por Dios. Ellos tenían pensamientos muy, por ejemplo, ellos solían decir, Dios ama más a Israel que cualquier otra nación del mundo, y hasta la fecha lo dicen algunos. Somos el pueblo elegido, dicen. Ellos dicen, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a nosotros los judíos con otra. Claro, a los gentiles los manda al infierno, y a nosotros no, porque somos su pueblo elegido. Ellos decían, todos los israelitas tendrán parte en el mundo venidero. Fíjense, ellos tenían una creencia muy extraña. Ellos decían que de dónde surgió no se sabe, pero ellos se pasaban una enseñanza tipo superstición, no sé cómo llamarle, que decían que Abraham estaba en las puertas del infierno, vigilando para que ni siquiera por error algún judío pudiera ser echado al infierno. Podían ser los más malos, los más pecadores, los más malvados, pero no debían ser echados al infierno. ¿Por qué? Porque era el pueblo elegido de Dios. Hazme favor. O sea, pues ¿de qué privilegios gozan? No. Fíjate, y eso es exactamente lo que el día de hoy algunos dentro del cristianismo están pensando, igual que los judíos de aquel tiempo. Piensan que porque ya se sienten privilegiados, se sienten únicos, pueden hacer lo que les da su gana, pero nada los va a tocar. Pero el apóstol Pablo los desengaña, y miren lo que les dice en Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Aquí se refiere a los judíos en primera instancia.
Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué? Haces lo mismo. Alguien acertadamente dijo que cuando el dedo acusador apunta así de manera, pues, despiadada, al infierno es su destino, y con el dedo así, 3 te están apuntando a ti. Tú apuntas con uno, pero hay 3 apuntándote a ti. Y la verdad es que es muy común cometer ese tipo de errores entre nosotros, porque podemos aparentar ser lo que no somos. ¿Sí saben eso, no? Sí se puede aparentar. Pablo le dijo a Timoteo que vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad. Apariencia, o sea, es algo que se parece, pero lo que en realidad son, Dios lo sabe. Y quizás no todos los humanos o los vecinos o los que le rodean lo saben por la apariencia que proyecta, pero Dios conoce todo, ¿sí o no? Déjeme contarle una historia que es lamentable. Casi de recién llegados a este auditorio, pues hace más de 20 años, recibí una llamada que una hermana estaba agonizando en el hospital. Y fui a verla. Este matrimonio, cuando yo los encontraba o platicaba con ellos, hagan de cuenta que ellos estaban, yo venía y los encontraba y luego él la abrazaba a ella. Y luego, ay cariñito, le daba besos y la apretaba y ay mi vida. Y luego, hola hermanos, ¿cómo están? Pues aquí con mi amor de mi vida, decía él, ¿no? Yo decía, ay, que este hermano se ve que ama a la hermana, ¿verdad? Y delante de la gente así era. Pues recibo esa llamada y voy al hospital. Y cuando voy a entrar al cuarto, él va saliendo. Pastor, dice, qué bueno que viene, mi viejita se me está muriendo, le dan 1 semana de vida. Entonces entro y él se acerca con ella. Amorcito, amorcito, aquí está el pastor. Estaba ella pues dormida. Entonces le acaricia y le da un beso y la abraza y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está el pastor. Y dice, ¿quieres agüita? Lo que tú quieras, mi vida, dime, yo aquí estoy como siempre te he servido toda la vida. Y yo dije, este hermano hasta el último día de su vida está cumpliendo bien. Entonces, ya la hermana abre los ojos, pastor, ya empezamos a platicarlo, me dice, en un momento me dice, acérquese, y yo me acerco y me susurra al oído, dígale a mi marido que se salga unos minutos, quiero hablar con usted a solas. Oye hermano, tu esposa dice que si te sales un momento, claro, aquí estoy amor, velando la puerta, sí, y se sale, ¿no? Entonces dime hermana. Dice, hermano, y empieza a llorar. Dice, mire, ya es tiempo de decirle. Dice, mire, no quiero irme a la presencia del Señor con esta amargura. Dice, pero le voy a decir la verdad. Mi marido es un hipócrita. Toda la vida me ha maltratado. Toda la vida no le gusta la comida y me la avienta así. Me ha dado puntapiés. Me dice que soy la peor mujer del mundo. Y yo, a ver, yo estaba totalmente desconcertado. ¿Cómo? Si siempre, ay cariñito, ay mi amorcito. Sí, era pura finta. Era pura apariencia lo que este hombre hacía. Yo me la creí, pero Dios no. Entonces dice, no quiero irme, pastor, sin que ayúdeme a orar, yo quiero perdonarlo. ¿Te quieres poner bien con él? Dice, sí, pero le tengo que decir en su cara delante de usted, adelante. Y abro la puerta. Hermano, ven, pásate ya. Y amor, ¿qué dice? Un vasito de agua. Y yo ya así como, híjole, ni sabe lo que le espera ahorita.
Luego, siéntate aquí, hermano. A ver, hermana, empieza. Y luego dice, mira, viejo, ya es tiempo que decirle al pastor quién eres realmente. Eres un hipócrita. Siempre mentiste, siempre es una apariencia, pero tú bien sabes que a solas me maltratabas, me maldecías, me decía que era la mujer más fea, hasta llegaste a golpearme con tus pies, o sea, patearla. Me aventabas la comida que no te gustaba. Dice, y yo por años te he odiado. Y oyendo que te dije, ay, Dios mío. Y le hacía, no hallaba qué hacer el hermano. O sea, pastor, ¿no? Le digo, mira, hermano, ya es tiempo de dejar de fingir. Arréglate con tu mujer ahorita. Y se hinca, ay, mi vida. Y yo cuando lo vi dije, ay, Señor, no, mejor me salgo. Porque yo dije, no quiero caer en el error de juzgar algo, porque yo no veo su corazón, pero si me pasó por la mente, ¿será sincero? Fíjense cómo va perdiendo uno la credibilidad. Entonces ella le pide perdón. Perdóname porque te he odiado todos estos años. Nunca fui feliz a tu lado. No, hermano. Terrible aquello. Y bueno, él lloró desgarradoramente, la verdad. Y bueno, ya oré con ellos y todo. Y salgo yo, oré con ella. Vengo en el trayecto, a punto de llegar a mi casa y recibo una llamada de uno de sus hijos. Mi mamá se acaba de ir con el Señor. Nada más estaba esperando, fíjate. ¿Te imaginas? Ya eran grandes de edad. ¿Te imaginas cuántos años fingiendo? Pero eso sí recuerdo. Él llegaba a veces, hermano, ¿por qué permite que gente haga esto? ¿Por qué permite que las mujeres entren aquí con esas vestimentas tan impúdicas? Era bien. La opinión del Señor respecto a esas personas, ¿cómo es? Es difícil decirlo, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Cómo les dijo a los fariseos? Entonces les dice aquí Pablo, dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En otras palabras, sí o sí vendrá un juicio, si no te arrepientes. Y dice el versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. ¿Pero qué les hacía pensar a los judíos que iban a escapar del juicio de Dios? Porque ellos se sentían los elegidos de Dios. Y podían hacer lo que fueran, señalaban, descalificaban a todos, hacían lo mismo que todos y se ponían muy dignos. Y pasaba un samaritano, perro. ¿Entiende? Y luego cuando Jesús hablaba con las mujeres, ay, con una mujer, y es samaritana, hasta los mismos discípulos cayeron en eso. Terrible eso. Dice, bueno, tú que juzgas y condenas a otro, tú lo estás haciendo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Miren, les aseguro que Pablo no estaba jugando. Y yo les digo ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que creen que porque se sienten una raza especial y pueden hacer lo que quieran con el pretexto de que soy el privilegiado del Señor, y haces lo mismo y juzgas y pones el dedo y haces y deshaces, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Es el mismo texto que estoy usando. No, corrige. Este era un gran error que tenían los judíos. Y hoy muchos de ellos de ese tiempo están en el infierno. Sigo leyendo. Versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia? O sea, del Señor. Y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que nos arrepintamos
y corrijamos para añadir a nuestra fe, ¿qué? Calidad moral, virtud. Y corrijamos. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus hechos. Eso significa conforme a sus obras. O sea, lo que hicimos fue lo que realmente vivimos, no lo que aparentábamos. Ahora, vamos al versículo 17 para que vean cómo se estaba dirigiendo a los judíos que se creían privilegiados. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Es el mismo capítulo, Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Somos los elegidos, aleluya. Fíjate, ellos decían, ningún pueblo como Israel, naciones paganas, Israel, pueblo santo de Dios. Y si era cierto, pero lo que ellos juzgaban de que aquellos idólatras, ¿qué no se hicieron un becerro de oro? ¿Qué no adoraron la serpiente que Moisés había hecho de bronce? ¿Qué no se volvieron a los ídolos en varias épocas de la historia de Israel? Y decían ídolos, es como ahora nosotros decimos, yo ya no soy católico, dicen algunos, ya no adoro monos, ya no adoro estatuas. Pero si adoras al predicador. ¿Ya ven? Entonces, sí, ¿y qué? ¿Pensamos que no va a pasar? No, o sea, no podemos decir de esa manera cuando vemos una procesión, idólatras, pobres idólatras. Porque aún la avaricia es idolatría, dice la Biblia. También en el cristianismo ya tenemos nuestros ídolos, así como los del mundo tenían a Juanga como el divo, a Juan Gabriel, y se les murió y se murieron muchos de ellos también junto con él. Y aún uno que otro cristiano, como les comentaba hace 8 días, que pusieron en sus face, ahorita ya está cantándole Juanga al Señor. O sea que cualquiera entra al cielo, viva como viva. No, error. Entonces, no, a veces nos ponemos en posiciones muy pues equivocadas, muy temerarias, porque estaríamos haciendo lo mismo que estamos juzgando en los otros. Porque hay cantantes cristianos que se les tiene como ídolos. No me diga que no. Hay predicadores. Mire, una vez una hermana de aquí me dijo, pastor, usted se quedó corto con lo que a veces nos ha enseñado, corrigiéndonos, pero fui al concierto de cierto cantante aquí en la ciudad, dice, y yo compré un lugar VIP, o sea, de los de mero delante, le costó 2,500 pesos por ir a ver a su cantante cristiano favorito. Dice, estaba yo como en la tercera fila de las primeras. Mira, hermano, cuando salió el cantante, hubiera visto lo que las hermanitas le gritaban. No aguanté más que 2 canciones y me salí. Dice, no le quiero decir qué le decían, pero haga de cuenta que salió Luis Miguel al escenario. El problema es que los mismos cantantes ya lo reciben y se la creen. ¿Cómo no van a oír los gritos de las que están ahí, de las locas que están ahí al frente? Pero una cosa lleva a la otra. Pero eso sí, llega el 12 de octubre allí, la llevada de la Virgen, ¡idólatras! Bájenle y hay que corregirle. Es mejor, ¿no? ¿Sí o no? Aunque nos duela, digo, pues es que así son las cosas. Si queremos añadirle a la fe virtud, si no, bueno, no va a pasar nada y se va a quedar así, postrado en el desierto. Sigo leyendo. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos. Le está diciendo a los judíos, ¿no?
Dice, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Y tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Piensas que vas a escapar? No, hombre, no gozas de ningún privilegio. Entonces la calidad moral que manifestaban estos judíos de este tiempo no estaba en el nivel que Dios quería. Porque ¿cómo se sentían mejores que las otras naciones si hacían lo mismo? Así igual nosotros. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En la versión, en lenguaje actual, Santiago 3:1 se lee así, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Y aquí es donde a mí se me ponen a temblar. Por eso a veces me agarro del púlpito, así para no caerme. Mire, yo podía evadir ese texto. ¿Sí o no? No, ¿para qué lo cito? Y evadirlo. Y poner otro. Pero si lo hubiera hecho, bueno, a lo mejor ustedes ni cuenta se daban. Y menos que algunos se duermen, menos. No, ni cuenta se hubieran dado que yo evado este texto. Pero ustedes creen que Dios, porque fue el Dios que me lo cruzó así, pero te falta este también, pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que todo predicador, todo maestro de la Biblia que enseña algo es porque lo vive. Ay, Dios, ayúdame. Que nos ayude el Señor, ¿verdad, Julio? Sergio, todos los pastores. Mire, el asunto aquí es que cuando uno lee cosas como esta, en el caso de un pastor, uno puede hacer varias cosas. Una, no enseñarle la Biblia a los hermanos porque pues te estás dando cuenta que no la estás viviendo. Y les empezamos a enseñar psicología, historias, cuentitos, pero se cita un versículo pero nunca se explica. Se va de la enseñanza del evangelio porque compromete, ¿no? Porque si se enseña, ya al leer ese versículo, yo sé que algunos de ustedes, y sobre todo los que a veces tienen el razonamiento más ejercitado, dicen, mire, el pastor, ¿verdad? Pues también él está incluido, claro. Yo también estoy incluido. Y el otro extremo es ser tan cínico, pero tan cínico, como pararse aquí y exigir que obedezcan al Señor y el predicador no obedecerle. Ese es ser cínico. ¿Cuál es el término medio? Ser como cualquier oveja, vivirlo. Si un predicador habla del perdón, él no tiene que tener ningún resentimiento contra nadie, ¿sí o no? Si un predicador habla de amar a los enemigos, y si su enemigo tiene hambre, le da de comer. Ustedes cuando escuchen a cualquier predicador, de quien sea, empezando por los de aquí, escuchen, ustedes ya den por un hecho que él ya le dio de comer a su enemigo que tenía hambre. ¿Me estoy explicando? Entonces, él está haciendo un ejemplo. Híjole, pues es un paquetazo, hermano, porque resulta que como seres humanos nos equivocamos también como ustedes. El problema está cuando no estamos bien conscientes de que todos fallamos. Y ciertamente un pastor tiene que ser muy paciente para con las ovejas que constantemente causan problemas, se portan mal, y uno tiene que ser paciente. Ayer estaba hablando con una persona que entró en una situación muy difícil en su familia.
Y miren, hermanos, cada reunión serán unos 6 meses a la fecha. Cada reunión al final se acerca conmigo a platicar. Yo ya sé de qué. Entonces un hermano me dijo, oye, ese brother, así me dijo, ese brother siempre con su rollo, el mismo rollo. Así me dijo. Yo le dije, ¿sí conoce su rollo? Sí, pues ya habló conmigo también. Pero, bótalo. No, espérame, le digo. ¿Cómo bótalo? No le hagas caso. Le digo, no. Así sea cada reunión, porque yo estoy teniendo un seguimiento con él. ¿Cómo votarlo? Sí, me canso de estar. Usted se cansa de estar sentados hora y media. Yo me canso de estar parado hora y media, así es que estamos igual. Usted se va y descansa, pero nosotros a veces andamos saliendo a las 5 de la tarde aquí. Pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas, por más sencilla que sea una oveja? Bueno, pues una oración aunque sea, ¿no? ¿Sí o no? Pues eso es lo que espera el Señor que nosotros hagamos. Bueno, a mí Dios me va a pedir cuentas. Yo quiero rendirle buenas cuentas. Entonces yo lo corregí y le dije, no, mira. No, sí. ¿Oíste el mensaje? Sí. Ay, no le hizo así. Le dije, no, está bien. O sea, yo fui paciente con él. Pero a veces, de allá para acá no hay mucha paciencia. O sea, hay un concepto de que un pastor nunca debe de equivocarse y en el momento en que se equivoca, ya, adiós. Total descalificación. Y no, eso también es impiedad. O sea, no hay misericordia, no, tiene que ser, no hay otra manera en que podamos caminar y llegar juntos a nuestro destino, más que soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, para poder todos entonces ir añadiendo a nuestra fe virtud, excelencia moral, calidad moral, para entonces podernos ayudar los unos a los otros. Amén, hermanos. Entonces, en aquellas cosas que no estamos de acuerdo, antes de estirar el dedito, hay que pensar, oye, ¿y eso mismo no lo estaré haciendo yo? Porque entonces no hay calidad moral para decir nada. Y si la tuvieras y decides decir algo, hazlo con mansedumbre, con misericordia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser tentado. Y todo esto nos va a ayudar, hermanos, a caminar, añadiendo cada día a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, la paciencia, etcétera. Y vamos a ir creciendo y madurando. Ahora, finalmente, hermanos, ¿cómo nosotros podemos ejercitarnos para añadir a nuestra fe virtud o calidad moral? Pablo nos dice cómo. Filipenses 4:7. Y terminamos, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí yo quiero poner énfasis en donde dice pensamientos. ¿Por qué? ¿Dios piensa por nosotros o nosotros pensamos por nosotros mismos? A ver, razonen un poco. Pensamos por nosotros mismos. Ahora, en ese razonamiento que Dios nos dio, que esa es la imagen y semejanza de Dios, leemos la Biblia, que son los pensamientos de Dios. Entonces nosotros somos los que nos vamos a alinear a los pensamientos de Él, estar acorde, pero es de manera voluntaria. Nunca es impositiva de parte de Dios. Entonces yo soy el que tengo que elevarme a los pensamientos de Él. Él nunca se va a rebajar a los míos. Yo soy el que tengo que subir el nivel, ¿cierto? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Los míos son más altos, son mejores que los vuestros. Entonces, ¿cómo hacer para elevar? Meditar. Pablo nos dice en el versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, o sea, todo lo verdadero es todo aquello que es
es la verdad, que lleva la verdad de Dios en Dios, etcétera. Dice, todo lo honesto, habla de excelencia de conducta cristiana, todo lo justo, habla de rectitud, habla de imparcialidad, conducta recta delante de Dios y de los demás. Y aquí quiero detenerme 30 segundos. Miren, cuando, por ejemplo, está una madre y tiene un hijo, lo tiene en la escuela, el niño hizo una travesura grave, hizo algo grave, o que hay que ponerle cuidado. Entonces le mandan la queja a la mamá y por naturaleza, la reacción natural es ponerte de parte de tu hijo. ¿Sí o no? Natural. Llegas tú a tu casa, está tu tío, tu abuelo, entonces alguien dice, oigan, no, que acusaron a fulano de tal, y tú sin investigar nada, ya te inclinaste a tu tío. Eso es natural. Totalmente natural. Pero aquí viene la enseñanza. El hecho de que sea natural no significa que sea justo y recto. Porque si tú si te gana tu naturaleza humana y te inclinas hacia el culpable, porque es tu familiar o es alguien muy apreciado, es injusto. A eso se refiere cuando dice, todo lo justo en eso pensad, todo lo justo. Es decir, tú vas a analizar la situación de tu hijo, te van a poner las evidencias, la directora, y su hijo necesita ser corregido. Entonces, aunque sea tu hijo y tu naturaleza humana se inclina a protegerlo y que nadie te lo toque, aquí está, tú le añades virtud a tu fe y empiezas a practicarlo justo cuando dices, no, sí, mi hijo. Entonces hablas con tu hijo, hijo, tú te portaste mal, hiciste esto. No, y empieza a llorar, no me quieres. Sí te quiero, hijo, pero no está bien lo que hiciste. ¿Me están entendiendo? Miren, si alguien agrede a mi esposa, por naturaleza yo la voy a defender. Si alguien agrede a uno de mis hijos, por naturaleza yo lo voy a defender, o viceversa. Pero si esa agresión es producto de algo que realmente hizo mi hijo, o el tío, o qué sé yo, y yo aún así me dejo inclinar, eso es injusto. Y no estaría juzgando con rectitud. ¿Sí entendieron? Es importante que lo hagamos, porque así debe ser. Una vez me acuerdo, mi hijo tenía 12 años, David, que por ahí anda, y él estaba en el ministerio de alabanza, estaba con banderas, tenía 12 años, era un jovencito, y hizo algo que ameritaba disciplina. Entonces yo hablé con Chuy García en ese tiempo, dirigí el grupo de alabanza, le dije, oye, necesito, mira, mi hijo hizo esto, quiero que tú lo sepas, lo voy a disciplinar. Y hubo una reacción natural en él, ¿de veras? Así como diciendo, pero es tu hijo, ¿y qué? Y lo senté. Y si está allí por ahí mi hijo, ¿estás aquí? Que me diga, sí, lo senté. Bueno, error gravísimo. Que yo disciplinara a otros niños que hacen lo mismo y a él no. Se pierde la calidad moral. Entonces ya no sería lo puro, lo justo, lo honesto, sigue diciendo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. Y la idea de pensar es meditar. O sea, todo lo vas a sopesar. Entonces, lo verdadero lo rescatas, lo justo lo rescatas, lo íntegro lo rescatas, y tú te inclinas a eso. Y a la vez que te vas ejercitando, nos vamos ejercitando en eso, es como vamos añadiendo a nuestra fe, ¿qué? Virtud, calidad moral. ¿Aprendieron algo, hermanos? Ese es nada más, un poco más de lo que el Señor añade a nosotros o nos exige que nosotros ahora le respondamos a Él. ¿Cuántos están dispuestos? Pónganse de pie. Vamos a orar. Señor,
te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú hiciste lo que nosotros no podíamos hacer. Nadie se puede salvar a sí mismo y tuviste tú que enviar a tu Hijo Jesús. Hizo todo lo que concernía a la salvación. Llegó el mensaje del Evangelio para todo aquel que cree. Y por tu gracia, Señor, creímos y fuimos salvados. Pero ahora tú esperas de nosotros que pongamos nuestra parte. Así como en la parábola que hablaste de las 10 vírgenes, todas debían de ponerle aceite a la lámpara, pero 5 fueron insensatas y se descuidaron, fueron negligentes, necias. Y cuando llegó el esposo, venid, recibid al esposo, fue la voz. Y aquellas 5 desprevenidas, despistadas, irresponsables, se acercaron con aquellas 5 que tenían aceite en sus lámparas y dijeron: danos de vuestro aceite. Y ellas dijeron: no, conseguid el vuestro, porque si les damos de lo nuestro, ni nosotros alcanzamos. Eso habla, Señor, que nosotros también somos responsables. Eso que últimamente se ha estado enseñando de